Es verdad que en este año 2025 estamos hablando episodio sí, episodio también, de cosas o nuevas ideas que pone encima de la mesa Donald Trump. También es que está sacando ideas como conejos de una chistera. Está dando de qué hablar, Nico, no podemos evitarlo. Mucho de qué hablar, sí. Y uno de estos temas, que es el que venimos a hablar hoy, aunque no explícitamente de Donald Trump, es Groenlandia. ¿De dónde salen estas peticiones que están haciendo los americanos de comprar la isla? ¿Es algo nuevo o no? Y en qué momento esta isla, la más grande del mundo, ha pasado a ser danesa, un país relativamente pequeño de Europa y muy alejado de esta isla enorme que casi por zona geográfica pinta más en Canadá o en Estados Unidos. Bueno, es que es parte de América, es parte del hemisferio occidental. Está muy lejos de Dinamarca, que como has dicho, Nico, es un país tranquilo, aparentemente alejado de la actualidad más rabiosa de la política internacional, un país que siempre ha tenido una neutralidad, que aboga por la búsqueda de consensos y en el que las proclamas de Donald Trump han levantado todas las alarmas. Hubo al parecer una llamada de teléfono muy tensa entre la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Donald Trump, tras la cual Frederiksen empezó una gira diplomática frenética por países de la Unión Europea para pedir ayuda porque verdaderamente pensaban que las intenciones de Donald Trump de comprar la isla de Groenlandia o de quitársela a Dinamarca por coerción militar, porque Donald Trump no la descartó. O sea, plantar el ejército. Se le preguntó en una rueda de prensa y dijo: señor presidente, ¿descarta usted medidas de coerción económica y militar? Y dijo: no puedo descartar nada. Eso fue lo que hizo saltar las alarmas. Bueno, ¿quién te dice que entre que grabamos el podcast y sale no ha aparecido un ejército americano, Totalmente. una división americana en Groenlandia? Totalmente. El caso es que ha sacudido a este país escandinavo, que ya decimos que es un país que siempre ha abogado por la neutralidad y por la búsqueda de consensos. Pero tiene una larga historia detrás, como todo, estas cosas no salen de la nada. Las peticiones de Estados Unidos por adquirir la isla de Groenlandia, Dinamarca, la negativa que siempre ha tenido a cederla, es algo que se remonta bastante en la historia. Y lo de Groenlandia es particularmente un asunto muy sensible para los daneses porque, aparte que Groenlandia es un territorio económica y socialmente deprimido, que ahora hablaremos un poco de eso, el 67% de la población quiere la independencia de Dinamarca, se quieren independizar como país independiente, porque aquí es donde Donald Trump ha soltado una noticia falsa que es que dice: están deseando ser americanos porque no quieren ser daneses, y no exactamente así, no quieren ser daneses, pero eso no quiere decir que quieran ser americanos, porque la historia entre Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca, ya decimos que tiene bastante enjundia, y los groenlandeses no son particularmente proamericanos. Ahora veremos por qué. ¿En qué momento empieza a ser de Dinamarca esta isla? Pues esta isla, que como has dicho es la más grande del planeta, tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, pero apenas cuenta con 59.000 habitantes, que para que nos hagamos una idea, cualquier barrio de Madrid, el barrio Salamanca, el barrio Chamberí, el centro, tienen el doble de eso, alrededor de 140.000, es decir, muchísimo territorio y muy poco poblado. Empieza siendo de los vikingos que aparecen en Noruega. Son los pueblos escandinavos que aparecen al final de la Alta Edad Media, estamos hablando siglo X de nuestra era, y que ya sabéis que llevan a cabo una serie de racias o de colonizaciones muy violentas por todas las partes de Europa, también por la zona norte del Océano Atlántico. Primero llegan a la isla de Islandia y luego los colonos de la isla de Islandia acaban alcanzando la gran isla de Groenlandia. Alguna vez he visto un mapa de hasta dónde llegan los vikingos. Llegan hasta Constantinopla. Dan la vuelta entera y están peleándose por Chipre, también por Sicilia. O sea, es una pasada hasta todos los sitios de Europa que llegan los vikingos y no nos damos cuenta. Un pueblo marinero, un pueblo pirata, que desde luego sembró el terror en la Europa el final de la Alta Edad Media, y su colonización llegó hasta Groenlandia. Son los primeros en poner pies en el continente americano, si Groenlandia lo metemos dentro de ahí, ¿no? El caso es que ellos son los que le dan el nombre de Groenlandia, que en el nórdico primitivo quiere decir tierra verde. Era una cosa simplemente para atraer más colonización hacia una isla que casi permanentemente está cubierta de hielo. Esta colonización que empieza en el siglo X acaba en un absoluto desastre porque la climatología de Groenlandia hace que sea muy difícil el poder habitarla, ¿no? Entonces las colonias nórdicas acaban desapareciendo hacia el siglo XIV simplemente por el frío. En ese momento es lo que se llama la pequeña edad de hielo, hay un enfriamiento del planeta y la habitación de Groenlandia se vuelve completamente imposible. Y durante años queda habitada únicamente por las poblaciones nativas, las poblaciones locales, que son los Inuit, y hasta
la edad de los descubrimientos, siglo XVI, siglo XVII, no volverá a ponerse en el mapa. En el año 1536, Dinamarca y Noruega se unen en una sola corona, pasan a ser una unión personal de sus reyes, por lo que las colonias nórdicas pasan a estar bajo el control del rey de Dinamarca. Estas colonias eran Groenlandia, o lo que quedaba de los asentamientos fantasmas en Groenlandia, las Islas Feroe e Islandia. Y en esta época de los descubrimientos, en las que además se acaba esa pequeña edad de hielo que habíamos dicho en el siglo XVI, Groenlandia recupera cierto interés por la búsqueda del famoso Paso del Norte, que es el encontrar la ruta hacia el Pacífico por la parte más angosta de la Tierra, que es por el Ártico, la ruta en teoría más corta. Una ruta que era, sin embargo, muy peligrosa y que nunca se llegó a abrir, sobre todo tan temprano. El hecho es que en ese momento ya se empieza una nueva colonización danesa de Groenlandia, se ponen pequeñas ciudades, se pone un emporio comercial, el monopolio danés sobre la pesquería y el comercio de pieles, y se convierte en una colonia del Reino de Dinamarca. Del Reino de Dinamarca-Noruega, que nos acordemos que están unidas en este momento. Y en 1814, después de las guerras napoleónicas, Noruega se separa definitivamente de Dinamarca para unirse a Suecia, hay un baile de países escandinavos, pero Dinamarca se queda definitivamente con las colonias noruegas, es decir, que ya Groenlandia, Feroe e Islandia quedan definitivamente bajo el control de Dinamarca. De hecho, Noruega, que se convirtió en un país independiente en 1905, trató de recuperar Groenlandia esgrimiendo derechos históricos y la Corte Internacional de Justicia falló en favor de Dinamarca y dijo que definitivamente era danesa. Aquí, ¿cómo empiezan los Estados Unidos a tener algo que ver en la cuestión? Porque ahora mismo, ¿en qué año estamos? Estamos a mediados del siglo XIX, en el año 1867. ¿Sabes qué es lo que sucede en el año 1867, Nico? Que tenga que ver con Estados Unidos y el Ártico. Civil en Estados Unidos. Justo después, dos años después de la Guerra Civil. Estados Unidos hace una de las mayores compras de su territorio desde que le compró la Luisiana a los franceses. Alaska. Le compra Alaska a los rusos en el año 1867. Y en el mismo pack en el que quieren comprar el territorio ártico que tenía Rusia en América, quieren también comprarle el territorio ártico que tiene Dinamarca en América. Todo está invocando la famosa doctrina Monroe, que no hubiera potencias europeas o potencias no americanas con territorio en el continente geográfico americano. ¿Y por qué? O sea, esa es la razón. Esa es la razón. Que ellos, los que viven en América en ese momento, sean los únicos dueños del territorio. ¿Y buscan algo con Canadá, entonces? Bueno, Canadá era inglés, pero lo que pasa es que estaba mancomunado de alguna forma con Inglaterra, pero sí había intención de que en algún momento Canadá se pudiera incorporar. Es decir, esto también que ha dicho Donald Trump de incorporar Canadá como el estado número 51, sí estaba en la mente de algunos. Y de hecho había bastante conflicto en las fronteras entre Canadá y Estados Unidos. O sea, compran Alaska sin ningún interés comercial de petróleo que hay ahora. Comercio de pieles en ese momento, no se había descubierto entonces el petróleo que había. Y Groenlandia lo quieren comprar por exactamente lo mismo. De hecho, a Dinamarca le hacen una oferta en 1868 de 5,5 millones de dólares por Groenlandia, Islandia, que también lo querían comprar, y las Indias Occidentales danesas, que finalmente las acabarán comprando y hoy son las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Caribe. Eso era danés y lo acabaron comprando. Pero el gobierno abortó en el último momento este paquete de medidas. Acababa de ser la Guerra Civil, había un pequeño conflicto con que se incluyeran islas como las Islas Vírgenes que tenían una población africana. En fin, eso es otro tipo de historia. Pero de nuevo en 1910 Estados Unidos trató de comprar las posesiones danesas y consiguió en 1917 las Islas Vírgenes. A cambio, dijeron los daneses, de que se reconociera su soberanía sobre Groenlandia. En ese momento, Estados Unidos accedió, porque le interesaban más las Islas Vírgenes en el Caribe para proteger el Canal de Panamá que Groenlandia. En ese momento dijeron, muy bien, las Islas Vírgenes por Groenlandia, no os volveremos a molestar con lo de Groenlandia. Pero efectivamente sí les volverían a molestar un poco después. Porque, de hecho, las aspiraciones americanas sobre Groenlandia eran tan evidentes que hasta el Reino Unido quiso comprarle Groenlandia a Dinamarca para que no se lo quedaran los estadounidenses. O sea, veían que Estados Unidos, aunque dijera en ese momento que no quería la isla, al final se la acabaría quedando. Iba a volver a llamar a la puerta. Y el Reino Unido no quería que Estados Unidos ejerciera tantísima influencia sobre el Atlántico Norte. Pero Dinamarca se mantuvo en sus 13 y dijo que ella no cedía la colonia. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Porque este es el momento, 1940, en el que va a cambiar definitivamente la historia de Groenlandia. Dinamarca fue un país neutral en la Segunda Guerra Mundial, pero que los alemanes invadieron en abril de 1940. Estamos en Francia a punto de caer, Europa totalmente dominada por los nazis y sobre todo una importante batalla naval, la batalla del Atlántico, entre la marina alemana y la marina angloamericana en el Atlántico Norte. Por eso Groenlandia se vuelve de repente muy importante. Esta inmensa isla helada con muy difícil acceso fuera del verano, con pocos recursos en este momento,
no se había descubierto todo lo que se cree que puede haber debajo del hielo. La importancia es por la posibilidad que hay de construir bases navales y sobre todo por la importancia de las estaciones de monitorización meteorológica, que en este momento de 1940 es muy importante. Y de hecho, la caída de Dinamarca y el establecimiento de un gobierno pro-alemán en Copenhague, donde se establece un gobierno satélite de los nazis, justifica que vayan, seguro. Lleva al Reino Unido a ocupar de forma preventiva Islandia, que en 1942 se le acaba dando a los Estados Unidos y luego Estados Unidos garantiza la independencia de Islandia como república independiente, y Reino Unido también ocupa las Islas Feroe, a fin de asegurar el Mar del Norte frente a los alemanes. El caso de Groenlandia va a ser similar, pero tiene una cosa diferente. El embajador de Dinamarca en Washington es un señor que se llama Henry Kaufmann, es el que le pilla la Segunda Guerra Mundial y el que le pilla la ocupación nazi de Dinamarca. Se rebela contra el gobierno colaboracionista de Copenhague y, diciendo actuar legítimamente en nombre del rey de Dinamarca contra la usurpación del gobierno por parte de una potencia invasora, firma un documento con el presidente Roosevelt, el embajador, por el que autoriza, motu proprio, a Estados Unidos a ocupar Groenlandia para proteger las colonias danesas del agresor alemán. El gobierno americano está feliz con esto, ¿no? El gobierno danés, el gobierno pro-nazi danés, desconoce la orden, destituye a Kaufmann, pero Kaufmann le da igual, él se queda en Estados Unidos, nunca vuelve. Y de hecho Kaufmann cuenta con gran parte del aplauso de otros diplomáticos daneses en el extranjero que no reconocían la autoridad pro-nazi del gobierno. Y además dice que está actuando en nombre del rey de Dinamarca y tiene cierta connivencia por parte del rey de Dinamarca. Y entonces, en base a ese memorándum que firma con Roosevelt, en julio de 1941, Estados Unidos ocupa Groenlandia y la militariza estableciendo sus bases. Aquí es cuando se empieza a construir la famosa base. Construyen hasta 16 bases en los siguientes años, pero la famosa que queda hoy en día, la más importante, es la base de Thule o Pituffik, que también se llama así, en la parte noroccidental de la isla, en una parte totalmente dominada por el hielo. Estas bases son importantísimas en la batalla del Atlántico, porque la batalla del Atlántico no es que sea una pelea entre buques navales de superficie, es los submarinos nazis intentando hundir buques mercantes británicos y americanos que están llevando los suministros que necesita Gran Bretaña para sobrevivir. Y era una pelea de cuántas toneladas hundías de barcos y cuántas conseguían llegar hasta Gran Bretaña. Y tener bases permitía cubrir a los convoyes con cobertura aérea. Entonces, si tú tenías bases en Groenlandia y en Islandia, puedes hacer salidas de aviones que cubran a los convoyes durante ciertos tramos del trayecto. Es que de hecho Groenlandia lo llamaron el portaaviones más grande del Atlántico, porque para eso era para lo que lo necesitaban. La cosa es que después de la guerra, Estados Unidos no abandona Groenlandia, como por otro lado quizás ingenuamente habían esperado los daneses. Una vez asentados en la isla, se niegan a dejarla. La consideraban una isla vital para sus intereses de seguridad y control marítimo del Atlántico Norte, porque después de la amenaza alemana, la que viene ahora es la amenaza soviética, y Groenlandia sirve para controlar el paso entre el océano glacial ártico, donde la Unión Soviética tenía sus astilleros, y el Atlántico, por donde podía bajar esa flota soviética. Entonces se les vuelve casi más importante que durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo cuando los rusos empiezan a desarrollar misiles balísticos intercontinentales, las bases americanas en Groenlandia se vuelven clave para controlar el vuelo de estos proyectiles por encima del Ártico, si en algún caso se fueran a dar. El caso es que Estados Unidos no abandona la isla y en 1946 el gobierno de Truman hace un nuevo intento por comprársela a Dinamarca, ofreciendo $100 millones, que hoy serían $1.000 millones por la isla. Estados Unidos dijo que era vital para ellos e inútil para Dinamarca, y que además Dinamarca no tenía los recursos para poder explotarla ni para poder protegerla en caso de que la pudieran invadir los soviéticos. Que eso ahora, por hacer una colación al presente, parece ser una de las cosas que preocupa a Donald Trump, ¿no? Que Dinamarca no puede hacer nada si de repente los chinos o los rusos empiezan a hacer cosas en el Ártico, ¿no? Ya hablamos del Ártico en aquel momento, en ese episodio 120, de por qué le puede interesar a Trump todo esto. Y lo cierto es que el gobierno danés, aún así, se siguen negando a la compra, incluso se niegan a alquilar la isla, a darle un lease de 99 años a Estados Unidos, se niegan también a que Estados Unidos se haga cargo de su defensa. ¿Y por qué lo hacen? Que esto es una cosa bastante curiosa, porque Dinamarca, pues efectivamente, reconocía que no tenía los recursos para defender la isla. Pero es que en el momento después de la ocupación nazi y del pasado bastante oscuro de colaboracionismo de los daneses con los nazis, o de algunos miembros del gobierno danés con los nazis, era cuestión de orgullo y de identidad nacional quedarse con Groenlandia. Para los daneses era una conexión con esa especie de pasado vikingo, de pasado nórdico de la historia, que les venía muy bien para reivindicar su identidad nacional justo después de haber sido invadidos por los alemanes. Por eso no la querían dejar.
Había además elecciones danesas en 1947 y no convenía a ningún gobierno verse vendiendo la isla, ¿no? Al público, de hecho, se lo dijo que la intención de Estados Unidos era retirarse, pero al parecer se desclasificaron unos documentos en 1991 que demostraban que efectivamente el gobierno danés, que Estados Unidos nunca iba a dejar la isla. De hecho, Dinamarca no se quería meter en la OTAN cuando se fundó la OTAN en 1949, pero el primer ministro danés accedió a introducirse en la Alianza Atlántica porque dijo, dado que los americanos ocupan de facto Groenlandia, Dinamarca está de facto aliada con los americanos, claro, y los soviéticos lo van a ver así. Entonces mejor estar dentro de la OTAN, puesto que ya estamos de facto dentro de la OTAN o de facto dentro del campo americano. Como es, todo lo que rodea la relación Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos está lleno de secretos, de cosas que no se dicen al público. Aquí recomiendo, haciendo un inciso, recomiendo un libro, es pura ficción, pero se llama Tormenta Roja, de Tom Clancy, que me lo leí hace poco, y que habla de un escenario posible en la Guerra Fría y entra en juego este tema de Islandia, Groenlandia, una posible invasión soviética. Es bastante interesante, bastante llevadero y fácil de leer. Así como recomendación. Pues mira, ya que seguimos con toda esa historia de espionaje y de Guerra Fría y de secretos, te diré que no fue el único de los secretos entre el gobierno danés y el gobierno americano en referentes a la isla de Groenlandia, lo de que los americanos no se iban a ir. Según fue avanzando la Guerra Fría, los secretos entre ambos países sobre lo que sucedía en esta isla congelada y apartada de Europa fueron en aumento. En 1951 se firmó un tratado de bases entre Estados Unidos y Dinamarca. Dinamarca sabía que ya no podía garantizar la seguridad de la isla ante los soviéticos, sabía que los americanos no se iban a ir y entonces accedió a firmar un tratado en el que se le daba a América distintas bases, como firmó España también y como firmaron muchos países europeos. Un informe secreto del Pentágono, sin embargo, aseguró al presidente Eisenhower que el gobierno danés le había dado carta blanca para hacer lo que quisieran en las bases de Groenlandia. Así es cuando construyeron la base de Pituffik o ampliaron la base de Pituffik, la base de Thule también llamada, que es un impresionante complejo en la isla, con más de 1.000 empleados groenlandeses. Estamos diciendo que Groenlandia en ese momento tenía una población, eso ahora, en ese momento tenía una población de alrededor de 40.000. Pues 1.000 empleados solo en esa base es un gran porcentaje. 10.000 americanos de personal, o sea, la población americana en la isla era un porcentaje muy significativo. Sí. Fue una base aérea que podía ser de verdad una base como de ciencia ficción, o sea, excavada en el hielo, con un hospital, con casas, con un teatro debajo del hielo en la bahía, o sea... Todo... Más secreto no puede ser, estás ahí, o sea, imposible de llegar, apartado de todos lados, puedes hacer lo que quieras. Además, tan cerca del Ártico que durante gran parte del año estaban en una oscuridad casi absoluta, en el famoso invierno ártico que no hay luz, luego en los veranos no hay noche, pero en ese momento no había luz. Se simuló una colonización de la Luna, cómo podía llegar a ser una colonización americana en la Luna, se simuló allí y se puso en marcha un proyecto descabellado que se llamaba el proyecto Iceworm, gusano de hielo, que era un proyecto súper secreto, luego fallido, que esperaba construir una red de túneles y de silos de misiles nucleares 28 metros por debajo del hielo que se extendería 130.000 kilómetros alrededor de la isla. O sea, una cosa inverosímil que nunca se llevó a cabo, una cosa de ciencia ficción, pero el plan verdaderamente existió. O sea, ¿Y esto lo sabían los daneses, todo esto? Esto es lo que sucedió. Este fue el gran secreto, que los daneses habían dado carta blanca a los americanos para hacer lo que los americanos quisieran en la isla. ¿No lo sabía la población danesa? No, ¿sí? La población danesa no lo sabía. Y de hecho, en enero de 1968 hubo un escándalo monumental. En 1968, en enero, como digo, hubo un accidente aéreo en la base americana de Pituffik de un bombardero que se estrelló la base está en una bahía, pues se estrelló como contra un islote de hielo que hay dentro de la bahía, y este bombardero transportaba 4 bombas termonucleares. Esto era totalmente ilegal, porque según la legislación danesa de 1957 no podía haber sobre territorio danés en tiempos de paz armas nucleares. Y esto, de repente, pues fue el escándalo, ¿no? Las bombas se detonaron en el impacto, esparcieron residuos por un gran área y de inmediato se tuvieron que hacer labores de limpieza y de contención de la radiación nuclear. Esto fue, ya digo, en enero, en pleno invierno, y durante los meses que duró la limpieza estaban haciendo las tareas de limpieza en la oscuridad total, en temperaturas extremas bajo cero y a contrarreloj antes de que llegara el invierno y se derritiera el hielo superficial y la materia radioactiva o cayera al mar o flotara a la costa de Canadá. Antes de que llegara el verano. Antes de que llegara el verano, perdón, sí, antes de que se derritiera el hielo superficial y el material radioactivo flotara hasta la costa. O sea, fue una cosa demencial. Y en 1987 la BBC aseguró que tenía fuentes tanto en Estados Unidos como en Groenlandia que aseguraban que
una de las 4 bombas termonucleares que habían estallado, que había llevado el bombardero, no se había recuperado los restos de esa bomba, ¿no? Que todavía podían seguir por la bahía, o sea, para añadirle más leña al fuego. Sí. Y el escándalo político llegó muchos años después, en 1995, en lo que en Dinamarca se llamó el Thule Gate, porque se descubrió que, contrariamente a la legislación danesa, el gobierno danés sabía que Estados Unidos había tenido armas nucleares en la base de Pituffik y que las había tenido, que no había sido una casualidad que se hubiera estrellado. Que no era un bombardero, que había Sí, que pasaba por allí y se había estrellado, ¿no? Que había armas habitualmente de forma reiterada estacionadas en la isla. O sea, fue un escándalo inmenso de lo que sucedió, de un gobierno que llevaba mintiendo a sus ciudadanos sobre la relación que tenía con la potencia que les alquilaba las bases en Groenlandia. Pero ahí siguen los americanos en esta base. Ahí siguen los americanos. Y de hecho, los groenlandeses están bastante en contra de la presencia americana en la isla, precisamente por cosas como la de el escándalo. Y en contra de Dinamarca, que es la que lo permite, exactamente. Sí. Y esto es una de las razones, entiendo, por la que has dicho al principio, que siguen buscando o buscan la independencia los habitantes de Groenlandia. Exactamente. Groenlandia ahora mismo ya no es una colonia danesa. En el año 1953 se le dio la categoría de nación constituyente del Reino de Dinamarca, que lo constituyen 3 naciones: Dinamarca continental, las Islas Feroe y Groenlandia. O sea, se la elevó a este estatus de región autónoma. ¿Y las Islas Feroe no son del Reino Unido ahora? ¿O no, el Reino Unido, cuando las conquistó en la Segunda Guerra Mundial, luego las devolvió a... Fue Islandia la única que se independizó en ese momento. Lo cierto es que se va dando más autonomía a Groenlandia según va avanzando el siglo XX, es decir, Groenlandia tiene un parlamento, tiene una política autonómica y tal, pero Groenlandia no está contenta con su pertenencia a Dinamarca ni siquiera como región autónoma. En 1985 obtuvo su mayor victoria política al conseguir salirse de la Comunidad Económica Europea, donde había entrado de la mano de Dinamarca. O sea, había directamente un choque de intereses entre la metrópolis, podríamos así decirlo, aunque ya no fuera la colonia, y Groenlandia. Es decir, de repente Dinamarca se metió en la Comunidad Económica Europea y a los groenlandeses eso les fastidió las pesquerías, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo gran pelea, gran fricción entre las 2 naciones constituyentes del reino por la política económica. Consideraban que los intereses de los daneses continentales no estaban alineados con los intereses de los groenlandeses. Y desde los 80, Groenlandia ha tratado de groenlandizarse cada vez más, promoviendo su idioma en vez del danés, cortando dialectos regionales, tratando de hacer una política mucho más de cohesión de su propia población, de constituirse como nación, como paso previo a constituirse como Estado-nación independiente. Y el 67% de la población, hoy por hoy, como decimos, desea la independencia. Pero lo cierto es que Groenlandia es sumamente dependiente, en términos de seguridad y de economía, de Dinamarca. Dinamarca le da muchísimo dinero en subsidios a Groenlandia, que es, como hemos dicho al principio, una región muy difícil, apenas poblada, muy deprimida, con enormes tasas de suicidio, sobre todo entre la juventud. Casi la mitad de los jóvenes, alrededor del 48% de los jóvenes entre 15 y 25 años en Groenlandia, dicen haberse querido intentar suicidar o haber tenido pensamientos de suicidio. Hay una altísima tasa de alcoholismo. Es una región llena con estos problemas sociales y los deseos de independencia no parece muy bien que vayan a conjugar con de repente una nación que se va a independizar de la Dinamarca que les da dinero, ¿no? Pero y tampoco irse a Estados Unidos. Tampoco irse a Estados Unidos. Esta es la cosa, ¿no? Que Donald Trump ha dicho, no, they're not happy with Denmark, no están contentos con Dinamarca y quieren unirse y quieren ser parte de nosotros. No, para nada. Aunque los groenlandeses se quieran independizar de Dinamarca, no quieren ser parte de Estados Unidos, no lo han querido nunca. Dinamarca nunca se lo ha querido conceder y la historia reciente de la presencia americana en Groenlandia no hace de Estados Unidos la potencia más atractiva para los groenlandeses, o de la que los groenlandeses quieran tener una mayor pertenencia, podríamos así decirlo, ¿no? Pues esta zona del globo está cobrando cada vez más importancia. O sea, independientemente de si quieren ser independientes, si quieren estar con un lado o con otro, ya lo explicamos, o lo explicaste muy bien en el episodio 120, el Ártico está dejando cada vez más que se está dejando explorar cada vez más, se está derritiendo, y puede haber cosas interesantes, más secretos, que albergue la isla debajo del hielo. Desde luego, minerales, en recursos naturales de minerales, tierras raras, petróleo, pesca, muchísima pesca. La convierte en una zona de mucha importancia para la geopolítica del Ártico que hablamos en ese momento. O sea, seguiremos escuchando hablar de esta isla, seguro. Seguramente que sí, Nico. En cualquier caso, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.